Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos como invitado al ministro de la Presidencia, que al mismo tiempo es, entre otras funciones, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Nos referimos a José Ignacio Paliza, que le damos la bienvenida. Gracias, un grato placer estar con ustedes en el día de hoy. Esteban, me gustan tus zapatos. Hay gente que me dice sí que le gusta, y otros que sí, otros que no. Pero lo importante es que te gusten a ti. ¿Verdad que sí? Es lo importante. Pero así es, sí. Bueno, don Paliza, quisiera... pero es por el cargo tuyo, ya no es ni por la edad. Pero yo quisiera iniciar la entrevista porque el Ministerio de la Presidencia le implica demasiadas funciones. Quisiera iniciar principalmente con la parte política porque precisamente se tiene entendido que ya el año que viene el Partido Revolucionario Moderno va a entrar en un proceso de renovación de sus cuadros de mando. Y usted ha estado ahí en la presidencia del partido, ahora se dice que posiblemente salga de la presidencia y hay quienes que hay un aspirante que quiere su puesto. O proponen que sea el presidente Luis Abinader quien ocupe esa posición. ¿Qué le parece a usted? O si usted cree que debe ser así, o qué le parece también si lo han manifestado a favor los que han expresado que están de acuerdo o que no están de acuerdo. Mira, estatutariamente el plazo o el periodo por el cual fuimos electos autoridades partidarias vence el año próximo, vence a mediados del año próximo, en verano. Cerca del mes de junio, julio, estamos obligados a tener autoridades nuevas. Así los indican nuestras normas internas y las mejores prácticas, evidentemente. Nosotros vamos a cumplir nuestro segundo mandato, nuestro segundo ordenamiento como directivos del partido, y creo que hemos hecho la labor, ¿verdad?, que mandaba y obligaba la función, la responsabilidad que se nos delegó. Tenemos que celebrar un evento que aún no se ha diseñado, aún no se ha pensado. Los organismos partidarios no se han sentado a planificar, ¿verdad?, o a generar las normas y las bases sobre el cual se van a renovar las autoridades, que no solamente es el presidente y el secretario general nacional de la organización, sino que más de 56.000 dirigentes a nivel nacional tienen funciones directivas en el partido, a tales o cuales niveles y bajo tales o cuales esquemas. O sea que la renovación de la estructura partidaria va más allá de sus autoridades nacionales más emblemáticas, sino que es una renovación de toda la estructura, todo el esqueleto que conforma la organización política a la que pertenecemos. Los estatutos dan diferentes modalidades para escoger y renovar las autoridades. En el proceso pasado hubo mucho de consenso que pudo elaborarse y llevarse a cabo en el territorio, o sea que muchas de las estructuras territoriales vinieron conformadas como consecuencia de una gran conversación de la dirigencia partidaria en cada localidad, cosa que ayudó o abonó aún más a la estabilidad de la organización y a su unidad con miras al proceso político del 2024. Y yo quisiera, ¿verdad?, poder estimular a que se genere para el 2026 una renovación partidaria también que, aun cuando con bases democráticas, bajo las mejores formas, pero también que haya mucha conversación entre la dirigencia del partido y que pueda construirse a nivel territorial de mucho entendimiento y mucho, digamos, entender que por encima de las individualidades la colectividad tiene más importancia, tiene mucho más razón de ser, es mucho más fuerte, mucho más, está primero en cualquier debate que pueda darse a lo interno de la organización. Particularmente he hecho la propuesta de que el presidente Luis Abinader sea quien encabece el partido a partir del 2026. Esto así porque él es el dirigente con más madurez, más peso, es el principal actor político de la República Dominicana hoy, porque es el presidente de la República. Y dado el hecho de que no estima o ha colocado muy impreso en el imaginario de la gente, constitucionalmente así lo hizo concebir, de que no se presentaría a otro proceso político electoral, sino que concluye, pues entonces tiene mucho más credibilidad, mucho más fuerza y mucho más para ser mediador, ser un árbitro de los procesos del futuro, y es él la persona con mejores cualidades para poder garantizar la unidad partidaria. La unidad no está en riesgo ni está en juego hoy, pero sí es él que tiene, por esas consideraciones, digamos, el mayor nivel de peso
para poder ser un gran mediador hacia el futuro. Y por eso hemos entendido que él es una buena propuesta. Claro, él no ha tomado una decisión, es un tema que hemos conversado en el plano privado y no lo ha dado él no lo ha dado por sentado. Es un tema que llegará oportunamente a tener algún grado mayor de discusión y de ponderación, y eventualmente tomará su decisión si lo entiende oportuno para la salud del partido y para sus planes personales, porque es una persona que, vuelvo a repetir, ha cambiado la forma de hacer política tradicional en nuestro país, ha dado certeza al fin de las gestiones gubernamentales de un líder político específico, y ha cambiado el modelo tradicional de cómo estos temas se trataban. Aquí hasta último momento teníamos las dudas si un presidente quería volver o no, aunque la Constitución se lo prohibiera. En este caso hay que ver, hay que pensar o hay que conversar a ver cuál es el plan del propio presidente Abinader para con su futuro personal. Paliza, ¿deben tomar licencia los aspirantes a la posición de candidato presidencial o vicepresidencial del PRM, los que están cumpliendo funciones? Evidentemente que sí. Soy de los que entiendo y creo que también está en la voluntad del presidente Abinader de que los aspirantes presidenciales, llegados los momentos adecuados, pues puedan distanciarse de sus funciones públicas para que puedan dedicar toda su fuerza, empeño, tiempo a la promoción de sus candidaturas y a la vez también delimitar de que no exista dudas de que los recursos públicos o que las funciones públicas no puedan utilizarse como una herramienta adicional de fomento a una precandidatura presidencial específica. Ahora, a lo interno del partido y a nivel reglamentario no se han abierto los procesos. Ya llegará el momento, creo, donde deba darse digamos, una normativa conocida y que, bueno, el que tenga una aspiración que pueda hacerlo sin ninguna limitación. Y pero lo que preguntar si el partido lo tiene, estatutariamente el partido no lo tiene. No lo tiene, pero sí ha sido parte de las prácticas que hemos podido ir implementando en el devenir de la historia del partido, que es una todavía breve. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando yo fui designado coordinador de campaña del presidente Luis Abinader, en el mes de enero salí de mi función, salí de la función como ministro administrativo de la presidencia, y me aparté, tomé licencia formal y no regresé a la posición sino en agosto con la nueva gestión o la inauguración del nuevo gobierno del presidente Abinader. Muestras como esas vamos a ir dando a través del tiempo porque queremos, claro, dejar mejores prácticas sentadas y mejores formas en la vida de la política hacia el futuro. Pero ¿qué pasa con los que están elegidos, como por ejemplo la vicepresidenta, la alcaldesa, que tienen una función electiva, no administrativa, por decreto? Es un tema interesante, pero es distinto que aquellos que tienen funciones por delegación o por designación, porque estos casos como lo que usted expone, es el pueblo dominicano que le ha dado una función y no hay formas constitucionales para cubrir necesariamente esas situaciones si se diesen. Así que eso obligará a mayor compromiso de figuras como esas, de tomar la decisión de presentarse y de una invitación a que cuiden y que cuidemos de forma muy expresa y poder delimitar las funciones gubernamentales o las funciones oficiales de las precandidaturas. Ahí hay un tema que sí habrá que observar y que habrá que acompañar. Y José Ignacio Paliza, tomando en cuenta que está dispuesto a irse de la presidencia del partido el próximo año, ¿tiene la intención de volver a ser candidato a un puesto electivo o simplemente quedarse como funcionario y seguir haciendo su labor? Mire, yo nunca estuve llamado a ser presidente de la organización. Hace casi 8 años, cuando fui designado, con 35 años de edad, no era necesariamente yo el que tenía la historia o el recorrido, la mayor experiencia para ocupar el cargo, y la asumí con mucha interés. Yo soy un soldado de mi partido, donde mi partido me necesite. Si tengo que colocarme en la última de las filas y empujar desde allí, pues empujo. Si tengo que seguir bajo la responsabilidad de tener un cargo directivo en la organización, lo haré con todo mi empeño. Yo soy una persona que entiende muy bien el rol que me puede tocar por momentos y la necesidad de que el colectivo tiene mucho más valor que la individualidad.
Y no, por el momento no tengo aspiraciones, no creo que la tendré tampoco hacia el futuro, no es un tema que a mí, fundamentalmente para el 28, no tendré ninguna. Y no creo que el propósito del que incursione en la política debe ser la de aspirar a una posición particular. Lo importante es el recorrido y que usted pueda hacer las experiencias que va acumulando y cómo va creciendo como individuo y desde allí aportar y ser útil. Y bueno, si la vida te va llevando a tener tal o cual responsabilidad o tener tal o cual en algún momento posibilidad de presentar un proyecto, pues amén. Pero no es ese, el ser presidente de la República, no puede ser el propósito de un político. Si usted está en la política por una posición particular, por alcanzar una posición particular, pues mire, usted está digamos, en el sector equivocado. Porque lo importante aquí no es ese, lo importante aquí es ser parte de algo más importante y poder contribuir y dejar una estela de beneficio, no para usted, sino para los demás y para la colectividad, y entonces también para usted. Paliza, ustedes anunciaron este fin de semana la conclusión, la adjudicación de la licitación por el fideicomiso Pro Pedernales. Si nos puede hablar un poco de qué entraña lo de Cabo Rojo, qué se va a hacer y qué implica esta decisión que acaban de tomar este comité. Bueno, no es una decisión o un tema nuevo. Cuando se diseñó Cabo Rojo y cuando se interpuso las piezas que fueron aprobadas por el Congreso Nacional que dieron vida al fideicomiso y de los contratos que usualmente acompañan estructuras como estas, en el 2022, se concebía siempre que el gobierno debería ser un estimulador, un fomentador, el que gestara y pensara proyectos de esta naturaleza, pero que en algún momento determinado debía hacerse acompañar del expertise, del conocimiento, de gestores que tengan las aptitudes para poder impulsar una segunda fase de un proyecto como este que llevará décadas de consolidación. Hay que recordar que hay modelos similares a este, que en el pasado de la República Dominicana, con diferencias, ¿verdad?, pero fueron ejecutados por el gobierno, como el caso de Puerto Plata, en Playa Dorada, que tuvo mucho éxito en el inicio del turismo de República Dominicana, en los años 70, 80 y 90, que fue un proyecto gestado por el gobierno dominicano, pero que luego inversionistas privados pues pusieron capital, pusieron trabajo, talento para sacarlo hacia adelante. En este caso es un modelo distinto, porque aquí el gobierno siempre será el propietario mayoritario de este gran proyecto que es Pedernales, que es Pro Pedernales. Así se diseñó en el 2022. Sin embargo, obliga a pensar de que es necesario capital privado que pueda venir a invertir. Estamos hablando de un proyecto que conllevará de una inversión que sobrepasa los 3.000 millones de dólares y que por tanto necesitamos también de las capacidades que siempre grupos especializados en estos temas pueden ayudar para tirar hacia adelante un emprendimiento como este que tiene muchos retos y que tiene, claro, muchas bondades, pero que el fin principal del gobierno en él debe ser generar rentabilidad social. Y en eso se está. Porque Pedernales es el motor del desarrollo de todo el sur. Es esa gran máquina que hará sobre los cimientos del sur, tirar hacia adelante toda una región que requiere de trabajo, que requiere de oportunidades, que requiere que su gente vuelva a vivir hacia el sur y que va a generar encadenamientos económicos nunca antes vistos, sinergias nunca antes vistas y dinámicas interesantísimas que harán sin lugar a dudas que toda la región de Enriquillo pueda vivir con niveles de prosperidad no conocidas. Ya se está viviendo así. Cuando llega a Pedernales, por ejemplo, un crucero, ahora se van a estabilizar la llegada de cruceros a partir de la temporada alta que se inicia luego del mes de octubre, comenzarán a llegar permanentemente, creo que casi semanal, pues hay que ver cuál es la dinámica que se genera, no solamente en Pedernales, sino en toda la región, porque hay que darle o suplir servicios a 5 o 6 mil pasajeros cada vez que llegue a su puerto. Esto es un proyecto emocionante y creo que el gobierno ha acertado. No hay dudas que ha acertado. Es una apuesta fuerte, pero importante. Dos cosas ahí. Una de ellas es ¿por qué el puerto de Cabo Rojo solamente se abre cuando llega un crucero? Cuando no hay crucero, entonces está cerrado. Incluso yo he ido varias veces a Pedernales y digo, bueno, pero no, que no hay crucero. ¿Cuándo hay crucero que lo abren?
Eso por un lado. Y por otro lado, el caso de que sea Punta Cana que haya ganado la licitación de socio minoritario del proyecto, se hablaba de una licitación que data de finales de 2023, del 2022, y uno se preguntaba... No, del 2022 no. El 2022 fue cuando se interpuso ante el Congreso Nacional las bases para la creación del fideicomiso. No, la licitación es mucho posterior. La licitación es reciente. Recuerda que tiene sus procesos. Y fue una licitación internacional donde participaron varios grupos locales e internacionales, que hubo un grupo seleccionador o selector de estas propuestas, encabezada o entre ellos por profesionales como don Elis Pérez, Federico Jovine, Juan Enrique Álvarez y otros profesionales del sector privado que se invitaron a participar. Fueron una especie de veedores, si se quiere, o de acompañantes del proceso, y que fue debidamente promocionado y publicitado. Recuerdo inclusive una publicación del New York Times donde se invitaba al mercado internacional a participar en este proceso. Fue un proceso llevado con la rigurosidad de ley adecuada, y a Dios gracias, el grupo que ha resultado seleccionado es un grupo que para la creación y el forramiento de nuevos destinos tiene las competencias y las habilidades. Y además es el principal grupo dominicano vinculado al sector turismo. Sí, porque se conoce mucho. Pero lo del puerto, ¿por qué el puerto? Voy a pasar el mensaje. Entonces, lo que pasa es que usualmente estos puertos son zona franca, es usualmente operaciones que no están allí permanentemente todos los empleados, sino que cuando llegan tienen operaciones fluctuantes. Pero voy a pasar el mensaje porque no usted es la primera persona que me lo dice. Hay muchos, inclusive en la vida de Puerto Plata, de mi pueblo, también ha habido mucho el interés de gente de conocer sus terminales, y debe de operarse una especie de puertas abiertas para que también la gente, sobre todo cuando no haya cruceros, la gente pueda visitarlo. Sí, cuando hay cruceros entiendo que hay particularidades que cuidar, hay temas de seguridad y de trato al turista, pero cuando no, debe ser un espacio, porque inclusive son terminales muy bonitas, muy hermosas y interesantes para conocer. Sí, claro. Ministro, ¿qué es lo que van a hacer con el Estadio Quisqueya y los alrededores del Estadio Quisqueya? ¿Qué es lo que se va a desarrollar ahí? Porque como que no hay mucha información. Vimos que el Diario Libre publicó algo, ha habido alguna que otra oposición por parte de algunos regidores, pero se dice que el Bandex lo va a desarrollar, que tiene los terrenos. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Todavía eso es un tema que está en un proceso de pensarse, y oportunamente habrá o no un proyecto a presentar. Eso está en temas, en momentos muy iniciales. ¿De dónde surge? Bueno, surge de la necesidad de tener un nuevo estadio. El Estadio Quisqueya es un estadio que tiene una historia hermosa, bonita, que todos hemos sido parte de ella, pero que para albergar la pelota del futuro y sobre todo invitar a equipos de las grandes ligas a que puedan venir a participar. Hay algunos que sueñan inclusive con que la República Dominicana pueda tener un equipo de grandes ligas algún día. Sí, ya se proyecta la posibilidad de que Japón tenga uno, de que otros países... bueno, de que la Serie Mundial sea verdaderamente mundial. Sí, exactamente. Bueno, para todos esos sueños y la pelota que está muy impresa en la vida del dominicano, necesitamos un nuevo estadio. Y hay propuestas del sector privado, hay ideas que han surgido. Pero todo eso, no soy tampoco yo el que tiene mejor conocimiento a detalles de este tema, pero hay que dejar que pueda ir caminándose y oportunamente pueda que no se presente una idea más formal sobre eso. Ministro, el gobierno de PRM ha tomado la fama y perceptivamente se ve así también, de que son lentos para terminar obras. Y ahora vemos que las recaudaciones del gobierno, si bien van en un ritmo positivo, no van al ritmo deseado, porque la economía obviamente está un tanto ralentizada. Y hemos visto, revisando las estadísticas de la DGPRES, que lo que está sacrificando más el gobierno es precisamente el gasto de capital, el gasto de inversión. De hecho, en los primeros 5 meses de este año invirtieron menos en gasto de capital que en los primeros 5 meses del año pasado y del año anterior también. ¿Qué va a hacer el gobierno para por lo menos darle finiquito a tiempo a una cantidad de obras importantes que están
a medio talle y que marchan relativamente lentas. Es usual que al inicio de los años presupuestarios, la ejecución del mismo se vea un poco ralentizado porque el propio presupuesto no abre formalmente sino entrado el año. O sea, no comienza, usted no tiene capacidad de exigir o de solicitar recursos del 1 de enero, sino que es usual que el presupuesto, el año presupuestario inicie unos meses después. Usted tendrá la tranquilidad de saber que al final de este año las ejecuciones del presupuesto debidamente pensadas y planificadas en materia de obra de infraestructura o de gasto de capital se cumplirán tal y cual fueron originalmente organizadas. Y las instituciones están haciendo los aprestos del lugar para poder cumplir con sus obligaciones presupuestarias y atender las obras que están en proceso. Todas las obras que el gobierno del presidente Luis Abinader, que son muchas en todo el territorio nacional, se están impulsando de tal manera que serán concluidas de acuerdo a su esquema original de planificación. Y son una cantidad apreciable de proyectos que conllevan, hoy se están construyendo 5 o 6 circunvalaciones, por ejemplo. Cuando el gobierno anterior, recuerdo haber concluido una, nosotros estamos ahora en la ejecución de 5 o 6 proyectos de esa naturaleza. Y la cantidad de obras que se inauguran de manera recurrente en todo el país son muy manifiestas. El presidente todos los fines de semana está inaugurando obras, todos los fines de semana. Sin embargo, las más notables, ministro, el caso de la extensión, por ejemplo, de la línea del metro que va hacia la entrada de los Alcarrizos, o el caso también de vial de Santiago, la circunvalación de Baní, o sea, obras que sí ya tienen varios años y que la gente Pero no la ve. circunvalación de Baní se inaugura en los próximos 2 o 3 meses. Inclusive ya ha sido aperturada en 2 o 3 oportunidades para atender a los asuetos donde usualmente hay mayor nivel de flujo vehicular conocido. Una obra que, por cierto, licitó el gobierno anterior con un presupuesto que no daba y con, digamos, algunos elementos a resaltar que son curiosos, que obligó a que la licitáramos nueva vez porque no se culminaba. La línea 12 de la extensión hacia los Alcarrizos será igualmente aperturada, será concluida en el transcurso de este año y ya está todo el componente de rieles y demás debidamente, creo que ya lo han culminado, está en proceso muy último de culminar. Al salir de esta entrevista voy, por cierto, al metro a una conversación con parte del equipo que está en el proceso de la edificación de la obra para poder cuidar de sus cronogramas y de sus tiempos. El monorriel de Santiago también se concluye este año. Son proyectos, son mega obras que tienen claro, la oposición siempre busca la forma de criticarlas o de generar algún nivel de cuestionamiento de los mismos porque son proyectos importantes que generan un antes y un después en la vida de aquellos que van a ser usuarios frecuentes de esas herramientas o de esas estructuras. Imagínense lo que representa hoy para un ciudadano de los Alcarrizos que usted va a poder en unos meses montarse en un teleférico, luego tomar el metro de Santo Domingo y luego uno de los corredores de la OMSA por 35 pesos. Y pueda tener todo ese desplazamiento seguro, con condiciones dignas y a un precio de ese tipo. Son evidentemente transformadores y ayudan al que en la canasta de costo de la familia de cada uno de esos ciudadanos pueda cambiar a su favor. Y el tiempo, evidentemente, que se genera o necesitan para su desplazamiento. Entonces hay que buscar la manera de diezmar el impacto positivo de proyectos como esos. Pero puede usted saber que al concluir este año, tal cual se había pensado y se ha diseñado, las obras físicas estarán listas, se comenzarán a hacer las pruebas correspondientes y tendremos esos sistemas de transporte masivo debidamente concluidos. Paliza, se cumplió ayer 2 meses de la tragedia del Jet Set y hace como unas 2 semanas se había dicho que la investigación de la ONSB estaría lista ya, un informe preliminar. ¿Se esperaría el regreso del presidente para conocer de este informe preliminar o podemos esperar? No tengo la información acabada para poder responderte de forma seria. Sí sé que la sociedad, yo mismo, todos nosotros esperamos que la respuesta sea lo más oportuna en tiempo posible, pero también tiene que ser una seria, basada, ¿verdad?, en el peso técnico de una investigación con fuerzas que pueda dar respuesta a un tema
que ha impactado de manera tan profunda a todos los dominicanos y dominicanas. No hay un ciudadano de nuestro país que no haya se visto impactado por este siniestro. Todos hemos perdido un amigo, un familiar, un conocido. De alguna manera u otra, la sociedad dominicana ha estado ha sufrido de manera profunda ese evento y por tanto queremos respuesta en tiempo, pero también con las bases fuertes para poder tener que sea solvente el informe que surge de allí. Hay que buscar un punto de encuentro que creo que ya está al punto de darse, en donde coincida la fuerza de un estudio con una respuesta oportuna en tiempo. Pero no tengo las informaciones, Yolanda, acabadas para poderte decir en qué momento está y si va a ser, qué día será presentado. No, quiero ser cuidadoso porque no quiero generar expectativas que luego no sean debidamente satisfechas. Pero sí, junto a ustedes, o creo que igual que ustedes, queremos que se dé lo antes posible, pero que tenga la fuerza técnica del lugar para poder tener una conclusión importante sobre este tema. Cuando usted estaba como ministro administrativo de la presidencia, había manifestado en varias ocasiones que quería que el presidente le diera la oportunidad de desempeñar funciones de servicio de Estado en otras instituciones, en otras áreas. Y si bien se hablaba mucho de que posiblemente lo designaran en la Cancillería, finalmente el presidente lo designó en el Ministerio de la Presidencia. Que uno no sabe si es una maldad. Por eso le quiero preguntar, porque si usted sabía que iba a ser ministro de la Presidencia, cuando se lo pregunto es porque ciertamente quizás sea el ministerio donde más trabajo hay. Entonces lo que hicieron fue que, bueno, tú quieres que te cambie, te voy a poner, pero te voy a poner a trabajar ahora mucho más que el ministerio administrativo. No, pero no es un tema de trabajo. Yo soy un hombre relativamente joven, relativamente joven. Parte de lo que me anima de la política es tener experiencias, crecer, conocer, aprender. Como ser humano y como persona, como curioso de este mundo, es parte de lo que me mueve en él, y por eso también quería tener otras experiencias. En el Ministerio Administrativo aprendí mucho de administración de las finanzas públicas, de gestión de procesos. Bueno, fue una experiencia que, digamos, asumí con mucho cariño, pero quería tener otra. Exactamente. Ahora me han dado una responsabilidad de mucho trabajo, sí, pero es interesante porque estás involucrado en un sinnúmero de temas o aspectos que no son comunes. Por ejemplo, estamos hablando del sistema de transporte masivo, por ejemplo, y que sin duda en ese aspecto, en la de crecer como individuo, pues sí, he podido atender en parte esa inquietud. Pero eso ha sido interesante, es un trabajo interesante, y he ido pudiendo adquirir ciertas aptitudes que no necesariamente poseía, y madurez para poder también llevar a cabo algunas de las iniciativas que se colocan en el día a día de esta labor. Así que ha sido una bonita experiencia en el plano personal y creo que estoy haciendo, estoy haciendo lo que está en mis manos y creo que no lo estoy haciendo tan mal, o sea que me siento con algún nivel de satisfacción de alguna manera. No sé si está... Pero tenía otras inquietudes, sí. Tenía otras inquietudes. Pero no sé si está dentro de su área de funciones, pero el caso de que recientemente se anunció de que se iba a construir un centro de convenciones en Santo Domingo, posiblemente en las instalaciones del antiguo Hotel Santo Domingo, que todavía está ahí, pero que está inoperante. Y antes de eso se iba a hacer, era donde están las instalaciones del Hotel Hispaniola, que sí son terrenos propiedad del Estado, aunque están en arrendamiento. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿no se llegó finalmente a un acuerdo con los arrendatarios de las instalaciones de la Hispaniola? ¿Por qué donde está el Hotel Santo Domingo? ¿El Hotel Santo Domingo, esas instalaciones son del Estado o son del sector privado y se van a comprar? No, el Hotel Santo Domingo es del grupo del Central Romana, y el gobierno lo ha declarado de utilidad pública con la intención de poder pagar el justo precio por la propiedad y levantar o ejecutar un proyecto de centro de convenciones de altísimo nivel en tamaño y en dimensión. Recuerde que tenemos desde algún tiempo algunos acuerdos firmados con IFEMA, que es el centro de exposiciones más importante, los más importantes de Europa, ubicado en Madrid, donde se celebra FITUR, por ejemplo, para que nos ayuden tanto en el diseño como en la planificación de los trabajos y estimular un destino de congresos
que debe darse en nuestro país. En otras ciudades importantes de Centroamérica y el Caribe existen centros de convenciones, como es el caso de Panamá, y que ayuda muchísimo a generar turismo de ciudad. Y ese es el propósito de este emprendimiento. Imagínese usted, para darles a ustedes solamente un ejemplo, se va a celebrar al final de año la cumbre de las Américas, donde vendrán todos los presidentes, o deben de venir todos los presidentes de la región y el presidente norteamericano. En Santo Domingo no tenemos donde celebrar. No hay, no. Hay que irse a Punta Cana. Lamentablemente en Puerto Plata no tenemos uno, porque Puerto Plata es la ciudad más bella del país, ahí debemos haber llevado a Trump. Con toda objetividad, ¿verdad? Sí, con toda la objetividad del mundo. Toda la objetividad del mundo. Pero no hay en Santo Domingo un centro que pueda albergar un espacio, un evento de esta naturaleza. ¿Pero por qué se desistió de las instalaciones del Entiendo que porque existen temas legales, dificultades legales, inclusive entre los socios de ese viejo emprendimiento turístico, y iba a ralentizar el proceso. Se estimó más pertinente hacerlo en el Hotel Santo Domingo, que por cierto, en el caso mío particular, entiendo que es una mejor propiedad, está frente al mar, tiene otras características. Pero también, ¿por qué ahí? Bueno, es que ahí hay, sin darnos cuenta, un sinnúmero de facilidades adicionales al mundo de los eventos tenemos un centro de convenciones en la Cancillería, tenemos un nuevo también centro de eventos en donde está la policía ahí, la Churchill con Independencia, no recuerdo bien. Piloto antes, ahí hay un gran centro de eventos que hizo el Ministerio de Turismo en la gestión. La inauguramos nosotros, pero es una obra de la gestión pasada. Hay allí un ecosistema que se ha ido dando de otros componentes que pueden ayudar a colocarse en el marco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para hacerse allí un espacio donde no solamente conviva en la nueva edificación, sino que hay otros componentes que pueden colaborar en este gran emprendimiento que creo que tiene muy inteligente, porque ayudará a un creciente turismo de ciudad en la capital de la República Dominicana, que es, por cierto, la principal ciudad del Caribe y Centroamérica en población. Muchísimas gracias, ministro Paliza, por acompañarnos esta mañana. Esperemos que el diálogo en el CES no pause por la ausencia del presidente. No, el presidente no participa de las mesas, así que no tiene por Eso qué va a continuar. Pausar, claro. No se va a diluir. No debe, claro que no. Y estamos haciendo la labor correspondiente, dándole los seguimientos del lugar, para que en esta semana inicien las conversaciones en las respectivas mesas, y hemos colocado un plazo para que se concluyan las conversaciones. No queremos que queden, digamos, en largos debates, sino que hemos pensado en una conclusión de un mes a partir del inicio de la instalación de las mesas, de tal manera que las conversaciones puedan tener conclusiones, sugerencias, disensos y consensos que sean de interés para una crisis en evolución como es esta. Claro. Este no es un tema que puede tardar o aguantar meses de grandes discusiones nacionales, sino que requiere de una fluidez y de un debate más expedito y sugerencias más expeditas que se puedan colocar en la mesa luego de que los diversos sectores, cada uno aporte algo interesante o alguna visión de sector sobre los temas que se van a tratar en las 6 mesas que se han creado. Muchas gracias, ministro Paliza. Nosotros desde aquí pues nos vamos al Merca Santo Domingo con nuestra compañera Carolina Oleaga, quien está con el equipo de prensa de SIN, y a ella vamos inmediatamente y al boletín.